La primera parte, nosotros recuerden que estamos viendo lo que es la confesión de fe y estamos viendo lo que es la iglesia. Y como vamos a estar viendo la iglesia, estuvimos viendo con Viti y vamos a estar viendo el libro de Mark Dever, que es una iglesia, que es la iglesia. En sí son de las 9 marcas que es una iglesia saludable, las 9 marcas de una iglesia saludable, pero ¿qué es la iglesia? Es el último libro de Mark Dever y la base de estas predicaciones va a ser ese libro. La semana pasada habíamos visto la primera parte, o sea, de qué es una iglesia sana. El cristianismo, es una pregunta, ¿no? ¿El cristianismo solo se basa en una relación con Dios? Esa era la pregunta que nosotros teníamos que contestar. Habíamos visto que era un error de antaño, que no solamente es una relación con Dios y se terminó, una relación personal con Dios y se terminó ahí, sino que también es una relación personal con Dios y con su pueblo. No se pueden separar las dos cosas. Eso es lo que habíamos visto. Y después otra de las cosas que habíamos visto era que el cristiano refleja esa unidad entre Cristo y Él por medio de la iglesia. Como un cuerpo, como un solo cuerpo. Eso es lo que habíamos visto. Y hoy vamos a estar viendo la segunda parte, que va a constar de 3 puntos, que uno es derribando mis expectativas carnales sobre la iglesia. Derribando mis expectativas carnales sobre la iglesia. La iglesia es un pueblo compuesto por personas. Después vamos a ver pensando correctamente acerca de la iglesia. Pensando correctamente acerca de la iglesia, y vamos a ver ahí 2 subpuntos, que es lo que todo cristiano debe procurar que su iglesia sea, o sea, una iglesia sana, y una iglesia sana aspira a mostrar el carácter de Dios en el mundo. Esas cosas vamos a estar viendo hoy y después una conclusión. Entonces veamos el primer punto, que es derribando mis expectativas carnales sobre la iglesia. La pregunta que nosotros nos debemos hacer, o la pregunta que deberíamos hacer a otra persona también, es ¿qué es lo que busco o buscan en una iglesia? ¿Qué es lo que buscan o busco en una iglesia? Obviamente que la respuesta que nosotros demos va a determinar mi actuar hacia la misma. Eso es lo que va a determinar cómo voy a actuar con la iglesia y en la iglesia. Lamentablemente dichas respuestas a veces están opuestas a lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Pero ni debemos condenarnos, ni tampoco debemos condenar. Porque muchas veces estas respuestas se dan por ignorancia. Se dan por ignorancia. Recordemos que lo que nosotros estamos haciendo ahora es aprender qué es una iglesia sana. Aprender qué es una iglesia sana. Por eso digo, no nos debemos apresurar a emitir un juicio, porque estamos aprendiendo. En el mundo se pueden observar 2 clases de personas. Unos son los que están en una iglesia verdadera y hay otra clase de personas que no están en la iglesia verdadera. Hay 2, podemos decir, entre comillas, ¿no? Hay 2 iglesias, no existen 2 iglesias, es una. Pero para definir y para que nosotros podamos entender, hay 2 iglesias, una iglesia verdadera y una iglesia que no es verdadera. Pero dentro de ese conjunto de iglesias verdaderas, esto es los que realmente tienen marcas esenciales de la iglesia, que es lo que vamos a estar viendo en diferentes sermones más adelante, las marcas de una iglesia verdadera. Existen una iglesia sana y una iglesia no tan sana, pero siguen siendo iglesias. Siguen siendo iglesias. Hay iglesias sanas dentro de la iglesia verdadera de Cristo, hay iglesias sanas y hay iglesias no tan sanas, pero siguen siendo iglesia.
¿Por qué digo esto y para qué digo esto? Para que nosotros podamos entender como cristianos verdaderos, ¿no? Cristianos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en la obra del Señor Jesús. Cuando alguien responde a la pregunta, ¿qué busco de una iglesia? Nuestra respuesta o la respuesta de aquel cristiano que a veces ignora la palabra de Dios, se encuentra en una categoría de pensamiento no bíblico o no tan bíblico, pero sigue siendo parte de la iglesia. Sigue siendo parte de la iglesia, aunque nuestro pensamiento no sea tan bíblico. Porque esa persona, como decía, por eso estoy tratando de buscar palabras correctas, por eso hablo de cristiano verdadero. Puede tener, por su ignorancia, una respuesta incorrecta a lo que busco de una iglesia, pero sigue perteneciendo a la iglesia. ¿Por qué estoy diciendo todas estas cosas y afirmo? Porque, como dije anteriormente, para no levantar enseguida el dedo acusador, para no estar diciendo, ¡ay, este es un hereje!, para no estar condenando antes de tiempo. Recordemos, hay iglesias sanas e iglesias no tan sanas. Y la respuesta que podamos dar nosotros o un cristiano puede ser errada de lo que busca una iglesia. Por eso vamos a estar aprendiendo. Ahora vamos a pasar a dos casos particulares que encontramos tanto en los círculos reformados como no, como todo círculo evangelio. Estos van a ser dos extremos. Son algunas ideas erradas o carnales, podemos decir, con respecto a lo que debo buscar en la iglesia. El primer caso podemos decir que hay varios o hay muchos que buscan en la iglesia buena música. Buena música, especialmente para los jóvenes, para que se sientan bien, para que se sientan identificados. Pero la iglesia no es para que nosotros nos sintamos bien. La iglesia no es para identificarnos con aquel tipo de música. La centralidad de la adoración es Dios. La centralidad de la adoración es Dios. Si recordamos nosotros el Antiguo Testamento y cómo Jesús aplicó el Antiguo Testamento, cuando le respondió a Satanás allí en Mateo 4:4, ahí Jesús le reprende a Satanás con la palabra, diciéndole cuál era el centro de la asamblea de los santos. ¿Cuál era el propósito de esa asamblea? Era la adoración, era Dios. Dice Mateo 4:4 había dicho 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. ¿Por qué? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El centro de la adoración no es la música. El centro de la adoración es el Señor, es Dios. A Él solo adorarás. En Deuteronomio 6:13 dice, temerás y servirás. Que es lo que Jesús estaba tomando, Deuteronomio 6:13. Ese servirás de Deuteronomio significa prácticamente lo mismo que la palabra adorarás en griego, pero es exactamente el mismo significado, es ministrar a Dios, rendirle culto a Dios. Eso es lo que debía hacer el pueblo de Israel, eso es lo que debe hacer toda criatura delante de Dios, ministrar, rendirle culto a Dios, adorar solamente a Dios. No es mi confort, no es mi gusto particular aquella clase de música que se canta en la iglesia. La música no provoca mayor espiritualidad. La música no provoca un mover del Espíritu Santo. Es un error pensar eso. Es un error. La iglesia no es un lugar donde llena mis expectativas. No es un lugar donde llena mis expectativas. Por eso también debemos ver nuestro siguiente error. La iglesia no es un centro de erudición. La iglesia no es que ahí en la iglesia nosotros no solamente recibimos información o voy a la iglesia para recibir información teológica y nada más.
Obviamente, entiéndame bien, no estoy diciendo que no debemos formarnos, no debemos estudiar teología ni doctrina, no estoy diciendo nada de eso. Creo que cada cristiano debe estudiar una teología, doctrina, tiene que hacerlo. Un pastor debe tener, aunque sea un mínimo grado, de tener una teología básica. Lo que estoy diciendo acá es exactamente lo mismo que aquellos que buscan de la música en la iglesia. Es otra manera de llenar mis expectativas. Es la misma forma de tomar a la iglesia como un simple lugar, un lugar académico y nada más. También es una manera de estar confortado. Vengo a la iglesia como un confort, para recibir simplemente un estudio teológico y nada más. Recordemos que esto no es nuevo. Pablo tuvo que luchar, tuvo que exhortar a la iglesia, a los corintios, porque había cierta división entre ellos por este mismo tema. Pablo le dice ahí en 1 de Corintios, fíjense, 1 de Corintios 1:11 y 12, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Fíjense que había peleas dentro de la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Quiero decir, dice, cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o de Pedro, que es lo mismo. Yo soy de Pedro y yo soy de Cristo. Recordemos que ahí Apolos era un hombre muy elocuente y poderoso en las Escrituras. Eso lo pueden ver después en Hechos 18, del 24 al 28. Eso era lo que realmente se puede decir, que Apolos era más erudito aún y más poderoso en las Escrituras que el mismo apóstol Pablo. Es más, el mismo Apolos estuvo en Corinto. Lo pueden ver después en Hechos 19:1. Por esa razón estos hermanos querían más a Apolo, por su erudición, por su oratoria, que eso era lo que le gustaba a los griegos: la oratoria, la retórica, la discusión con eruditos. Eso es lo que querían. Y lamentablemente muchas veces se busca en la iglesia un lugar simplemente para escuchar buenos sermones. Y si no me gusta, me voy. Porque no llenó mis expectativas. No llenó mis expectativas. Y también es un pensamiento carnal. Mis hermanos, la iglesia no es un lugar. La iglesia no es un lugar. La iglesia tampoco es un número. Tampoco es una estadística. Muchos piensan que porque hay muchas personas, ahí es donde se mueve más el Espíritu Santo. Donde hay muchas personas es realmente que está el poder de Dios. Y también es un error. También es un error esa manera de pensar. La iglesia es un pueblo, no es un lugar. La iglesia es un pueblo que está compuesto por personas. El pueblo de Dios está formado por personas pecadoras, redimidas por el Señor, y que están siendo transformadas a la imagen de Cristo. Eso es la iglesia. Un pueblo, no es un lugar. Dice MacDever: la iglesia no es un lugar, no es un edificio, no es un punto de predicación, no es un proveedor de servicios espirituales, es un pueblo, el pueblo del nuevo pacto, un pueblo comprado a precio de sangre. Por eso Pablo dijo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, en Efesios 5:25. Sigue diciendo MacDever: Él no se entregó por un lugar, sino se entregó por un pueblo. Entonces la iglesia, podemos decir, es un pueblo. La iglesia también podemos decir es una familia en la cual nosotros estamos inmersos y en la cual nosotros tenemos que estar pendientes de cada uno de los integrantes de esa familia. Jesús lo vio y lo ve de esta manera.
En una oportunidad el Señor Jesús estaba hablándole a la gente. Y ahí se le acerca un hombre para decirle que su familia estaba afuera. Y fíjense en Mateo 12. Mateo 12, 46. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Mateo 12, 46. Sí, Mateo 12, 46 al 50 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Dice, y les dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. 48 dice, respondió él, Jesús, al que le decía esto, y dijo: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, hermana y madre. La pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿vemos nosotros así al pueblo de Dios? ¿Lo vemos como una familia a la que pertenecemos? De la misma manera que Jesús vio a sus seguidores. Una familia. Mis hermanos, si nosotros no nos comprometemos con la familia de Dios, deberíamos estar preguntándonos realmente si no estamos tomando a la iglesia como un simple lugar. Que vengo los domingos y me voy y me olvido, porque es un lugar, la iglesia. ¿Recuerdan lo que Caín le respondió a Dios cuando él le preguntó por su hermano Abel? Déjenmelo leer, palabra de Dios para todos, una versión de la Biblia que me gustó mucho. En Génesis 4:9 dice así, miren: luego el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió: no sé, ¿acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Muchas veces, cuando lo único que buscamos es nuestra satisfacción, sea música, sean buenos sermones, sea lo que sea. Cuando la iglesia se convierte simplemente en un lugar, contestamos muchas veces como Caín a Dios. ¿Por qué? Porque todo nos fastidia. Llega un momento que todos nos fastidian. Y es así. Cito nuevamente a Max Weber, dice: la iglesia es un pueblo, no un lugar o una estadística. Es un cuerpo unido en aquel que es la cabeza. Es una familia unida por la adopción a través de Jesucristo. Dice Max Weber: oro para que tú, cristiano, sea anciano o un niño en la fe, reconozca tu responsabilidad de amar, servir, animar y te sientas responsable del resto de tu familia en la iglesia. Si tienes hermanos de carne y sangre, confío que reconoces en que se equivocó Caín cuando le dijo al Señor: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Pero aún más, dice Max Weber, espero que reconozcas, si aún no lo has hecho, que tu mayor responsabilidad son los hermanos y hermanas de tu familia de la iglesia. Entonces, ¿qué debo buscar en una iglesia? ¿Qué debo buscar en una iglesia? Y lo más básico es reconocer que es un pueblo. Reconocer que es el pueblo de Dios, compuesto por personas redimidas por Él. Eso es lo que debo buscar de una iglesia. Eso es lo que Primera de Pedro, ¿se acuerdan? Nos dice en Primera de Pedro 2:9, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Fíjense que ahí después Pedro dice: pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes ¿de quién? Del músico, del predicador que tiene una erudición terrible, de aquel que me satisface con sus estudios bíblicos. No, ese pueblo adquirido por Dios debe solamente anunciar lo que su Señor, su Cristo, hizo por él.
las virtudes de aquel. Eso es lo que debe anunciar. Entonces, conociendo ya cómo debemos pensar respecto a lo que debemos buscar en la iglesia, vamos a pasar a nuestro segundo punto que nos ayuda a crecer hacia una iglesia sana, pensando correctamente acerca de la iglesia. Lo que todo cristiano debe procurar es que su iglesia sea sana. Todo cristiano debe procurar que su iglesia llegue a ser sana y saludable. Sana y saludable. ¿Acaso no es lógico que un padre o los padres piensen que su familia realmente debe ser sana? Si un padre de familia o los padres de familia quieren que su familia sea sana o saludable, ¿cuánto más la familia de Dios, su pueblo? ¿Cuánto más? Pero para poder entender qué es una iglesia sana o saludable, nosotros debemos entender qué es o qué diferencia hay entre un cristiano y aquellos que no son cristianos. Vamos a poner un ejemplo sobre el pecado. El cristiano no es que no peca. El cristiano peca. O sea, no es la diferencia. Un cristiano una persona se diferencia si es cristiano o no, porque un cristiano no peca y el cristiano peca. No, el cristiano peca. La diferencia es que el cristiano reconoce su pecado y se pone del lado de Dios y de su palabra. Él se somete a Dios y a su palabra y le pide ayuda a su Señor. Le pide que lo libre, que le dé fuerza. ¿Para qué? Para combatir con su carne. Entonces el cristiano está del bando de Dios y de su palabra. En cambio, el no cristiano se coloca del bando del pecado contra Dios y contra su palabra. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El cristiano reconoce su pecado, le pide perdón y se aferra a la palabra de Dios. El no cristiano no. Se aleja cada vez más de Dios y de su palabra y se aferra más a su pecado. La oración de un cristiano es como la del salmista: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51 del 2 al 4. Y así es una iglesia que quiere ser saludable. Está llena de cristianos, o sea, cuando yo digo llena no quiere decir que cada uno que integra la iglesia, la congregación esta, son todos cristianos, sino un verdadero cristiano está del lado de Dios y de la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Dice MacDever, una iglesia sana no es una iglesia perfecta y sin pecado. No lo sabe todo ni lo entiende todo. Más bien es una iglesia que continuamente se esfuerza por tomar el lado de Dios en la batalla contra los malos deseos, en los engaños del mundo, nuestra carne y el diablo. Es una iglesia que busca continuamente conformarse a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. En fin, una iglesia sana entonces es una congregación que refleja el carácter de Dios como se ha revelado en las Escrituras. Eso es lo que una iglesia sana es, o a lo que debemos ir hacia esa meta, hacia una iglesia sana. Una iglesia sana entonces aspira el mostrar el carácter de Dios al mundo. Al mundo. Eso es lo que aspira una iglesia sana. Mostrar el carácter de Dios al mundo. La iglesia debe comenzar, como decíamos recién, con la palabra de Dios para cumplir su función. Así comienza la iglesia. ¿Por qué debe comenzar la iglesia con la palabra de Dios? Busquen ahí 2 de Timoteo 3:16. Este es un pasaje que nosotros conocemos bien, pero acá es donde nos dice por qué la iglesia debe
comenzar con la palabra de Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten que ahí Pablo le estaba hablando al joven Timoteo, el joven pastor Timoteo. Y lo que Pablo le está diciendo, que la palabra de Dios es lo único que hace que el cristiano esté equipado y preparado para buena obra. Ningún cristiano puede estar preparado para buena obra si no entiende, no estudia y no reconoce la centralidad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo equipa completamente para toda buena obra. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Cito nuevamente a MacDever, dice, no existen buenas obras para las cuales la Escritura no pueden equipar a Timoteo o a nosotros. Si las iglesias piensan que deben hacer o ser algo que no se encuentra en la palabra de Dios, no podríamos decir que la Escritura nos equipa para toda buena obra, y Pablo estaría equivocado. Sigue diciendo MacDever, ¿estoy diciendo entonces que no debemos utilizar los buenos cerebros que Dios nos ha dado? No es así. Solo digo que vamos a comenzar con las Escrituras y luego veamos lo que encontramos. No es que enseguida nosotros, lo dijo John MacArthur en su libro tal. No veamos lo de John MacArthur, veamos lo que dicen las Escrituras solamente. La iglesia comienza con las Escrituras, escudriña las Escrituras y después puede agarrar un libro que Dios realmente ha capacitado a maestros, como muchos maestros que nosotros conocemos y han publicado libros, y después vemos lo que podemos utilizar. Como nosotros ahora, o como yo ahora estoy utilizando el libro de MacDever. Pero la iglesia comienza con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos equipa completamente para toda buena obra. Como sabemos nosotros, la Biblia es una historia. Es una gran historia. Dentro de la Biblia nosotros tenemos una historia que también se ramifica por diferentes historias secundarias. Pero ambas van a concluir en esa historia principal. Entonces nosotros vamos a ver aquí en las Escrituras 6 historias para discernir cuál es la función del pueblo de Dios, para discernir cuál era el propósito, el plan de Dios para su pueblo. Y eso es lo que vamos a hacer. Como decíamos, la iglesia comienza, se fundamenta, la iglesia va a la palabra de Dios para equiparse. Y así vamos a hacer. 6 historias, déjenme contar rápidamente. La primera es el principio de la creación. Observamos nosotros en el principio de la creación que Dios formó, ¿qué cosa? Las plantas, los animales, según su género. Según su género. Esto nos dice que el modelo original de un naranjo es producir ¿qué cosas? Naranjas. Si el modelo original es un animal, es un león, lo que va a salir del león, obviamente no solo del león, sino todos sabemos que el del león y la leona, va a ser leones, no va a ser otra cosa. Porque eso era lo que tenían que reflejar. Para eso fueron creados, para reflejar su naturaleza, para lo que fueron creados. Ahora es interesante que cuando nosotros llegamos a Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto quiere decir que el propósito del hombre es reflejar el carácter de Dios. Las plantas reflejan plantas. Los animales reflejan animales. Los insectos, insectos. El hombre debía reflejar el carácter de Dios. Y ejerciendo el dominio y la administración de su
creación. Y esto no lo podía hacer una criatura. La siguiente historia es la caída. Como todos sabemos, ¿qué hizo el hombre? No quiso representar a Dios, sino que cambió y se representó a sí mismo. Abandona a Dios. Y él se centra en sí mismo. La pregunta es, la imagen de Dios, ¿cómo ha quedado después de la caída? Nosotros tenemos una respuesta que el mismo Dios lo da. La imagen de Dios en el hombre es como aquel espejo que nosotros tiramos y se despedaza. Así es, algo refleja el hombre. Y Dios dice en Génesis 9:6, no lo busquen, dice, el que derrama sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A pesar de su caída, el hombre seguía reflejando algo del carácter de Dios. No perfectamente, no totalmente como debía ser en el principio. Ahora está reflejándolo de una manera distorsionada, pero refleja algo. Después tenemos el caso de Israel. Dice MacDever, en su misericordia Dios tenía un plan para salvar y usar a un grupo de personas que llevarían a cabo los propósitos originales de la creación, la demostración de su gloria. Dios comienza llamando a un hombre, Abraham, y le dicen que él y su descendencia iban a ser bendición. Iban a ser bendición. Luego llama al pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Y a ellos se les dice que serían un reino de sacerdotes. Ellos iban a mostrar el carácter de Dios. Ahí en una nación específica, la gloria de Dios. Serían sus representantes en la tierra, guardando la ley, la palabra de Dios que el Señor les había dado. Lo que esto no había hecho Adán. Adán ni representó a Dios ni guardó la palabra de Dios. Ahora este pueblo redimido por Dios debía hacer eso en un lugar específico. Por eso el Señor le dice, sed santos porque yo soy santo. Esto es una manera de reflejar el carácter de Dios. Este pueblo debía ser santo porque Dios era santo y el mundo tenía que ver que Dios era santo al ver al pueblo de Israel. Es interesante que Dios llama al pueblo de Israel mi hijo. En Éxodo 4:22, no lo busques, así vamos rápido, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho que dejes ir a mi hijo, porque me servirá, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Israel era ese hijo. Israel era ese pueblo. Dios le iba a dar un lugar para que allí se muestre la gloria de Dios, para que refleje la gloria de Dios. Eso se ve obviamente en la construcción del templo con Salomón, que ahí desciende la gloria de Dios. Pero había una condición para ese hijo, que debía ser obediente y mostrar el carácter santo de su padre. Y que si no lo hacía, ese hijo iba a ser desterrado, expulsado de la tierra y de la presencia de Dios. Como todos sabemos, ¿qué es lo que pasó? Israel falló y fue expulsado de la tierra y de la presencia de Dios. Pero acá tenemos la gran historia de toda la historia de la Biblia, Cristo. Una de las principales lecciones del Antiguo Testamento, del Antiguo Israel, dice MacDever, es que los seres humanos caídos por sí mismos no pueden reflejar a Dios. Incluso con las ventajas de tener la ley de Dios, la tierra de Dios y la presencia de Dios. Dice MacDever, debería humillarnos al leer la historia de Israel. Solo Dios puede reflejar a Dios y solo Dios nos puede salvar del pecado y de la muerte. Por eso Dios envía a su Hijo Jesucristo.
Y Filipenses dice que fue hecho a semejanza de los hombres. Él fue el Hijo perfecto que pudo cumplir lo que nadie podía hacer, reflejar a ese Dios, amar a Dios de una manera total y absoluta, a someterse totalmente al gobierno de Dios o del gobierno del Padre y su reino. Él hizo lo que Adán no pudo hacer, resistir la tentación de Satanás. En Mateo 4:4, Él pudo hacer lo que Israel no pudo hacer, vivir completamente o complaciendo al Padre, obedeciendo perfectamente la ley en su totalidad. Aún Él dijo que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28, Juan 6:38 y Juan 12:49. Él reflejó perfectamente al Padre, tanto que le pudo decir al Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él lo pudo reflejar. Él es la imagen del Dios invisible, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es el último Adán, Él es el nuevo Israel. Jesucristo redimió la imagen del hombre. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Redimir la imagen de Dios en el hombre. Eso es lo que hizo. Pero no solo que Él reflejó la santidad y la gloria de Dios perfectamente. Él fue y será un Salvador para todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Sí. Él mostró la misericordia de Dios. Él no solamente mostró la gloria, la imagen perfecta de Dios como persona, como hombre, sino que Él mostró la misericordia de Dios. ¿Saben cómo? Reflejada, que antes, dice el Antiguo Testamento, era representada por todos aquellos corderos y machos cabríos que iban al matadero. Por una parte nosotros podemos ver, tuvo que ser sacrificado un animal para cubrir a Adán y Eva. Tuvo que engancharse de los cuernos un carnero para que fuese el sustituto de Isaac. Tuvo que venir millones de corderos, miles de corderos para sacrificar y para derramar su sangre. Cada integrante del pueblo de Dios debía llevar el cordero al sacerdote para que pueda redimir su pecado. Cada año el sumo sacerdote tenía que tomar un cordero y llevar su sangre al lugar santísimo. Todo eso era imagen de nuestro Señor Jesús. Esa debía ser mi sangre y esa debía ser su sangre, la de cada uno de nosotros. Y Jesús no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero para que nosotros podamos recibir por medio de Él el perdón de nuestros pecados. Todo era sombra de aquel que había de venir, Cristo, el verdadero hombre, el verdadero Israel, el último Adán, el pueblo de Dios. Eso es lo que es Cristo, nuestro bendito Señor. Y tenemos otra historia más, la iglesia. Nosotros, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que fuimos hechos vivos al ser bautizados en la muerte y resurrección de Cristo. Así es como Pablo lo dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y por otro lado, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora ya su pueblo redimido, sus hijos, ¿qué deben hacer? Mostrar el carácter de Dios, mostrar la gloria de Dios al mundo. Eso es lo que debe hacer sus hijos. Y lo podemos hacer porque su Espíritu Santo está en sus hijos, que les da fuerza, los ayuda en sus debilidades. ¿Saben cómo nosotros podemos reflejar de una manera práctica a Dios? Amando a nuestros enemigos, porque una vez éramos enemigos de Dios.
Mateo 5:45 y Romanos 5:8. Amándonos unos a otros, así como Cristo nos amó a nosotros. Siendo pescadores de hombres, haciendo discípulos a todas las naciones, porque Él nos envió, como el Señor dijo, así como me envió el Padre a mí. Ahora su pueblo es redimido, apartado por Él y para Él. Somos un pueblo santo, real sacerdocio. ¿Para qué? Para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó. Para eso es la iglesia. Para eso es ese pueblo redimido. Esta imagen perdida fue restaurado. Mis hermanos, esta imagen fue restaurada por la obra de Cristo. Obviamente que no perfectamente ahora, pero cada día somos transformados por su gracia. Y por medio de la fe nosotros podemos ver a Cristo. A través de las Escrituras podemos ver a Cristo y somos transformados de gloria en gloria en su imagen. Eso es lo que Pablo dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Yo compartía con mi señora y cómo nosotros nos concentramos en agarrar y decir, no, un espejo, y ante el espejo era deformado porque no eran los espejos. Pero no, acá está Pablo, está hablando del único espejo que él podía conocer. Al ver un espejo, él se iba a ver. Y nosotros vemos así a Cristo. Y cuando nosotros vemos así a Cristo, nosotros somos transformados de gloria en gloria. Mis hermanos, los ángeles miran con expectativa lo que está pasando en la tierra. Los ángeles están mirando cómo Dios lleva a cabo con su pueblo esa obra de redención. Cómo ellos aprenden la sabiduría de su Creador. Mirando a su pueblo redimido, pecadores redimidos que están siendo usados por Dios para su gloria, los ángeles. Dice MacDever, solo un Dios que todo lo sabe podría idear una manera de reconciliar su amor y su justicia, mientras salvaba a un pueblo pecador que se ha alejado de Él y unos de otros. Solo un Dios omnisciente podría idear una manera de convertir los corazones de piedra en corazones de carne, que le amen y le adoren. Que los poderes cósmicos en todo el universo miren y se maravillen. Los poderes cósmicos. Los ángeles están mirando lo que pasa acá con la iglesia, el pueblo de Dios. Y aprenden más y más de la sabiduría de su Creador. Y mi última historia es la que vemos, es la gloria. Cuando estemos en gloria realmente, cuando estemos en gloria, nosotros vamos a reflejar ahí sí perfectamente a nuestro Señor, porque le veremos cara a cara, cara a cara. ¿Saben cómo es esto? Por la misericordia de Dios, Él quiso una vez relatarlo, parte para que tengamos un destello de lo que va a ser la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar a Moisés. Él, allí arriba en el monte, estando con Dios en el monte Sinaí. Él baja y su cara, dice, su rostro resplandecía. Y el pueblo temió al verle. Y él tuvo que ponerse un velo porque reflejaba su rostro. Si una persona pecadora, por estar unos simples días en el monte, en la presencia de Dios, su rostro brillaba de esa manera. Mis hermanos, cuando nosotros estemos en la gloria de Dios, va a ser como un espejo puesto mirando al sol, reflejando perfectamente la imagen de nuestro Señor. Es así como va a suceder. Dice MacDever, ¿has seguido la historia? Aquí está el resumen. Dios creó el mundo y a la humanidad para que muestre la gloria de quien Él es. Adán y Eva,
Quienes debieron ser la imagen del carácter de Dios no lo hicieron. Tampoco lo hizo el pueblo de Israel. Así que Dios envió a su Hijo a la imagen de su carácter santo y amoroso para quitar la ira de Dios contra el pecado del mundo. En Cristo Dios vino a mostrar a Dios. Y en Cristo Dios vino a salvar. Ahora a la iglesia se le ha concedido la vida de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Y está llamada a mostrar el carácter y la gloria de Dios a todo el universo, testificando en palabras y en hechos de su gran sabiduría y su obra de salvación. Sigue diciendo MacGregor: amigo, ¿qué estás buscando en una iglesia? ¿Buena música? ¿Una atmósfera de actualidad? ¿Un servicio tradicional? ¿Qué tal un grupo de rebeldes absueltos de su culpa, a quienes Dios quiere usar para mostrar su gloria ante todos los ejércitos celestiales, porque proclaman la verdad sobre Él y se parecen cada vez más a Él, santos, amorosos y unidos? En conclusión, ¿cómo podemos reflejar el carácter de Dios? Como habíamos visto, hay dos clases de personas: los que se someten a la palabra de Dios y la practican, y los que no. En una oportunidad Santiago dijo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Cuando escuchamos y vivimos la palabra de Dios, proyectamos y reflejamos el carácter de la gloria de Dios, al igual que los embajadores de un rey. Mis hermanos, es la palabra predicada la que nos da vida. Es la palabra de Dios la que hace caminar y santificar a su iglesia. Es la palabra de Dios a la cual nosotros debemos someter. No solamente escuchar, sino practicar. Es la palabra que nos transforma y nos dirige para mostrar al mundo su carácter. Realmente que Dios nos dé más de su gracia, para que Él sea glorificado al mundo cuando el mundo nos vea a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu inmensa misericordia. Solo podemos ver, Señor, que tú eres el que obra. Tú eres el que hace a tu pueblo un pueblo santo. Gracias por tu gracia y tu gran misericordia, Señor. Ayúdanos a reflejar tu carácter. Señor, danos de tu fuerza. Somos débiles, pecadores redimidos que luchamos con nuestro pecado. Ayúdanos a cada uno. Ayúdanos a concentrarnos en la debilidad de nuestros hermanos y ayudarles, a alentarles, a acompañarles, a ver a tu iglesia como un pueblo y no como un lugar. Señor, que no seamos como Caín, Señor, sino que cuando tú nos preguntes y estemos delante de tu presencia, nosotros poder decir: hemos llorado con los que lloran, nos hemos alegrado con los que se alegran. Señor, ayúdanos, porque solamente por medio del poder de tu Espíritu Santo podemos hacer eso. Gracias porque no nos has dejado huérfanos. Gracias porque nos has dado de tu Espíritu. Señor, que tu iglesia se mueva y vean, el mundo vea que acá hay personas redimidas por gracia, que muestran el carácter y la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.